Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Reflexión sobre Yom Kippur, o como también algunos le dicen Yom HaKippurim. Día de expiación, día de las coberturas. Hebreos capítulo 2, verso 1. Estamos acostumbrados, por lo menos este servidor, a siempre darle una ojeada o a leer y estudiar el Sefer a los hebreos mayormente en este día, debido a la relación que tiene, en donde todo el lenguaje o casi todo el lenguaje que habla en este libro está relacionado con ese fin de enseñarle a los seguidores del Mesías Yeshua que lo que vino a hacer Yeshua va mucho más allá de lo que ellos pueden imaginarse. Porque para nosotros, los que vivimos en esta generación del 2000, estamos en el 2025, pues ya hemos recibido el mensaje, como dicen, masticado ya. Muchos de nosotros ya hemos recibido el mensaje en donde se nos dicen ciertas cosas que automáticamente ya damos por sentado que es así, que nos hablan del Mesías, de Yeshua, o en algunos casos mencionan a Jesús, y ya automáticamente ya nosotros damos por sentado que en Él está todo. Que en Él está todo, que no tengo, ¿verdad? Algunos llegan hasta ese punto. No tengo la necesidad de indagar, no tengo la necesidad de verificar, solamente ya lo doy por sentado, así nací, así crecí, esta es mi cultura, esto es lo que enseñan en el lugar religioso, espiritual al cual voy, esto me lo enseñó mi mamá, mi papá, así lo creo. O sea, y damos por sentado muchas cosas que sí, que son ciertas. Pero cuando uno va y analiza la vida en esa época y trata de entender un poco lo que podía estar pasando por la mente de un israelita eh, en esa época, decirle, eh, oye, ese templo, esa casa en donde se te ha profetizado a nuestros padres en cada una de las generaciones, que es la casa de Elohim, que ahí habita su santidad, que ahí es donde están sus escogidos santos ministros, levitas, sacerdotes, en donde tienes que ir donde se cogen líder Hagadol en este día para que él eh, haga primero la expiación por sus pecados y luego redima por medio de este procedimiento a todo un pueblo para reconciliarlos con el Eterno, aún a los ignorantes y a los no ignorantes. Y que de momento ellos año tras año, por generaciones, estén haciendo ese mismo ejercicio y de momento le digan, ¿saben qué?
esto era temporero hasta que viniera lo perfecto. Y eso perfecto es ese mismo Yeshua, ese mismo Mashiach en el cual nosotros hemos creído. Y ahora yo te voy a explicar, y eso es lo que explica el escritor en la carta a los hebreos, por qué mi tesis, si se podría decir así, es la acertada conforme a todo lo que está escrito. Y basado en todo eso que está escrito, comienza a él a relatarle y a comparar. Primero comienza con eso, a, a, a exponerle claramente que Yeshua es mucho más allá de lo que ellos tal vez se podían imaginar. Y dice, ustedes saben que lo más alto para nosotros antes del Todopoderoso, ¿sabe? Antes de llegar al Eterno es a punto y aparte, como decimos acá, pero para nosotros algo poderosísimo son sus mensajeros, sus ángeles, los, los guardianes, los que uno de ellos nada más mató a 100 y pico de 1000 soldados. Pues, ¿sabes una cosa? Yeshua está por encima de esos mensajeros. Y de entre los hombres, para nosotros tal vez lo más grande que ha pasado por nuestra historia, ¿quién fue Moshe? Y Moshe no se le puede señalar absolutamente nada. Pues ¿saben qué? Así como Moshe fue fiel en todo lo que el Eterno le ordenó, hizo todo al pie de la letra, no se obvió, ni le quitó, ni le añadió a nada de lo que el Eterno le transmitió. Pues sabes una cosa, Yeshua está por encima de Moshe. Y esa casa material era el reflejo de nosotros, que somos la casa realmente en la cual el Mesías es la cabeza. Y entre todo, ¿verdad? Lo que nosotros analizamos de este libro en este día, que muchos tomamos como ejercicio eso, ¿verdad? Los que creemos en Yeshua, pues voy a tomar como punto de referencia este capítulo 2 del libro de los Hebreos. Porque tenemos que entender una cosa. Nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua, tenemos que entender una cosa. Y es que en el Mesías estamos completos. En Yeshua estamos completos. Y ahí está todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo, todo. Tal vez durante el día haga una reflexión sobre ese tema. Sobre ese tema. Pero vamos a enfocarnos en Hebreos capítulo 2. Dice, por lo tanto, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. En el capítulo número 1 comienza el escritor diciendo, porque de muchas maneras le habló el Eterno a nuestros antepasados
por muchos medios y de muchas maneras. Pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, siempre llevo esto al contexto, al sentido lógico, bíblico. ¿A qué entonces es lo que tenemos que prestar mucha atención para no desviarnos? A lo que hemos oído de quién, de quien está hablando ahora, Yeshua. Y para eso tenemos que ser coherente. Siempre lo he dicho, ser coherente, no buscarnos imaginaciones ni revelaciones frescas, ni eh, yo tuve un sueño, ni es que yo creo, es que me enseña, no, no, no. A lo que Yeshua habló. Y para eso hay que estudiar los evangelios. Para escuchar las palabras de Yeshua, que es la palabra del Eterno, quien estaba hablando o está hablando en esta era por medio de Yeshua. Y lo que Yeshua estableció, lo que nos enseñó, a eso hay que prestarle mucha atención, obviamente con las explicaciones totalmente claras de las cartas de lo que aparece en Hechos, las cartas de Shaul, de Juan, de Kefa, de Pedro, de Judas, porque ahí obviamente se le explica a aquellos que no son israelitas cómo vivir como un israelita creyente en el Elohim de Israel y poniendo su fe en el Mesías Yeshua. Por eso en una de las cartas, o en varias, le dice, ya no vivas como antes, como los gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, en lo que ellos creían, en la filosofía que ellos pensaban y entendían, en la sutileza de mandamientos de hombres. Y nosotros tenemos que prestar mucha atención y estudiar las palabras del Mesías, los evangelios, para que nos cuidemos, como Shaul también le exhorta a Timoteo, cuídate tú mismo y de la doctrina, para que no nos desviemos. Y para establecer más esa base y esa idea, mira lo que dice el escritor en el verso 2. Pues si la palabra dictada por medio de los mensajeros fue firme, ¿cuál fue esa palabra dictada por medio de los mensajeros? La que se le dio a Moshe, claramente lo dice. Dice, porque a Moshe se le dio las tablas y todas las instrucciones por medio de mensajeros. Pues si por medio, la palabra dictada por medio de los mensajeros es firme, o sea, si es firme esa palabra, y toda transgresión y desobediencia recibe justo castigo, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí yo analizando en estos momentos la idea que está tratando de establecer el escritor, les está diciendo esto porque pareciera que muchos no habían entendido el mensaje. Y le está hablando mayoritariamente, parece, a los hebreos, a los israelitas. Esta carta se dice que se escribió justamente después de la destrucción de el Mishkan, del templo.
Y si fue así, está totalmente de acuerdo con el mensaje que está estableciendo, la idea que está tratando de transmitir. Porque parece que muchos no habían entendido el mensaje. Y debido a ese suceso de que se destruyó el templo, los romanos siguen venciendo, se habían olvidado o ya no estaban considerando como firme las palabras que el Mesías había transmitido. Porque acuérdense, una generación tras otra, su fe estaba fundamentada en que el Eterno está con nosotros, porque el Mishkan está ahí, porque está todo el servicio, porque podemos cumplir todo lo que Él estableció. Y según lo que Él dice, si esto se cae, si esto se destruye, es la señal o el resultado de que Él está enojado con nosotros porque estamos haciéndolo todo mal. Nos hemos salido del pacto, no estamos cumpliendo sus promesas, no estamos, o sea, y analizando esto, nos da a nosotros a llegar a esa conclusión en donde se cae el Mishkan y tal vez algunos de ellos pensaron, ¿será que nosotros somos culpables debido a que estamos creyendo en este Mesías, en Yeshua, y se enojó con nosotros? Y entonces la idea de este escritor es decirles a ellos, el Mesías está por encima de los Malají, está por encima de Moshe. Y créanme claramente que nosotros no podemos descuidar esta salvación tan grande, porque si lo que se le fue dado a Moshe es firme y toda transgresión recibe justo castigo, eso ustedes lo tienen sumamente claro. Imagínense si ustedes ahora, que lo va a decir mucho más adelante el escritor, se vuelven atrás. Sí, porque el escritor más adelante en la carta les dice porque nosotros, que es casi terminando, culminando, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que hemos creído en el Mesías Yeshua y luego por causa de un suceso dado en nuestra vida, comenzamos a claudicar. Y yo creo que cada uno de nosotros, tal vez me equivoco, hemos conocido personalmente personas que debido a la filosofía de este mundo, a la sutileza de algunos engañadores o a la experiencia personal, de momento dejan de creer en el Mesías Yeshua y comienzan a descuidar su salvación. Y por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio ya había sido anunciada por el Maestro, por Yeshua, no por Pablo, no por Pedro, no por Juan, no, por Yeshua, se nos confirmó por medio de los que oyeron. A la vez que Elohim daba testimonio, o sea, el mismo Dios, el mismo Eterno, confirmaba lo que Yeshua estaba hablando, decía y lo que los apóstoles también decían. ¿Y cómo lo confirmaba? Con señales, con maravillas y hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu de Santidad,
según su voluntad. Y ahí es donde a veces, ¿verdad? Por una u otra razón, algunos eh, se han ido a ese otro extremo, y eso lo hemos hablado en Historia de la Iglesia, Origen de las Doctrinas, en donde llegaron al punto en donde pensar que el ver una manifestación sobrenatural era una señal de que lo que ellos estaban diciendo era acertado, y no había ni una milímetro de error. Cuando obviamente ya estamos advertidos, que nos dicen, si vienen algunas personas haciendo señales y diciéndote, pronosticándote cosas, aunque se cumplan, si no habla conforme a la ley y al testimonio, a lo que está establecido, pues no fue enviado por mí. O puede ser, obviamente, en la diversidad del mundo en el que vivimos hoy, ¿verdad? Pues puede ser también que haya sido por ignorancia. Hay una posibilidad que sea también por ignorancia, por la influencia del sistema en el cual está, o por otras razones. Pero en esta ocasión fue confirmada. ¿Por qué? Porque todo lo que hablaban estaba de acuerdo a lo que está escrito, sin añadirle y sin quitarle. Dice, a la vez que Elohim daba testimonio, juntamente con ellos, con señales, maravillas, hechos poderosos, dones repartidos por el Espíritu de Santidad, según su voluntad. Porque no fue a los mensajeros a quien Elohim sometió el mundo venidero de lo cual hablamos. Pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te fijes en él? Lo has hecho poco inferior a los mensajeros, lo coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sujeto a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a Yeshua. ¿Y por qué este mensaje? Porque vuelvo a la idea. Se cae el Mishkan, el templo, y se cae la esperanza y la fe de muchos. Y debido a eso, se volvió necesario que Shaul, o el que escribió esta carta, les establezca a los fieles en el Mesías Yeshua por qué su fe no puede caer. Que esa señal de que se haya caído el Mishkan no es una señal de que están haciendo las cosas mal. No es una señal de que Yeshua haya fallado. No es una señal de que Elohim haya fallado. Al contrario, es una señal de que lo que Él prometió se está cumpliendo, de lo que Él dijo que iba a pasar está pasando, y de que no tienen que temer por su salvación ni por su vida espiritual, porque en el Mesías estamos completos. El perdón, la salvación, la restauración, y guardados en Él. Y por eso después va a ser esa comparación de lo que representaba los sacrificios del perdón de los pecados en Yom Kippur con lo del Mesías. Y va a establecer la tesis de que eso era pasajero, eso no te limpiaba por completo. Al contrario, ahora tienes que tener gozo y alegría, como nosotros en este tiempo de Yom Kippur, aunque nuestro cuerpo se puede estar afligiendo. Gozo y alegría, porque en Yeshua fueron limpiados mis pecados para siempre. Y por el Cordero perfecto.
no por aquellos que no eran perfectos, porque si hubiesen sido perfectos no tenían que hacerlo una y otra vez. Yeshua lo hizo una y para siempre. Igual que esos hombres, los Kohanim, los sumos sacerdotes, también tenían que hacerlo una y otra vez y moría uno y venía otro. Y moría uno y venía otro. Y Yeshua, como era el perfecto, no solamente en su sacrificio, sino también como el autor y consumador de esa fe, perfeccionado una vez y para siempre. Por eso esa idea, ¿verdad? De que Yeshua va a venir y hay, bueno, es un poco extraña, aunque yo sé que con todo respeto hay mucha gente que llegó a pensar así o que todavía piensan así. Pero es un poco extraña esa idea de que leyendo que la Escritura dice que todo ojo lo verá, pensar que Yeshua va a venir así de momento, nadie lo va a ver y se va a llevar a una multitud de personas. Y que Yeshua no va a estar, según, ¿verdad?, esa teoría, el Espíritu de Santidad no va a estar, pero va a haber perdón para esos que se queden si hacen algo. Esa es la idea. Si se cortan la cabeza y entonces pues ya no es por la salvación y por los méritos de Yeshua, sino va a ser por mérito propio de la persona que haciendo un gesto heroico somete su vida para que haya un perdón. Pero la escritura enseña, por eso es bien importante el principio, atentos totalmente a las cosas que hemos oído, a lo que dijo Yeshua, no a lo que dijo fulano, perencejo, no, lo que dijo Yeshua. ¿Para qué? Para que no nos desviemos. Y entonces esa teoría de que va a haber perdón después que Yeshua se lleve y va a estar en un lugar oculto mientras pasan catástrofes aquí y entonces va a haber un perdón. Esa idea no concuerda con lo que en la Escritura enseña. Dice, todo ojo lo verá y ya está establecido un día en donde el Eterno ya estableció que cuando llegue ese día enviará a su Hijo para ¿qué? Para hacer juicio a la humanidad. Resucitan los muertos en el Mesías, los que estemos vivos arrebatados juntamente con ellos, estaremos con el Mesías por siempre, porque para nosotros, como dice la Escritura, no hay juicio de culpabilidad para los que están en el Mesías. Y esa idea no concuerda, ni tampoco la idea de ese paraíso en donde solamente unos van a gobernar sobre otros, ¿sabes? Sobre los menos malos. Van a gobernar y les van a enseñar qué es lo que van a hacer, que no. Cuando venga el Mesías, dice la Escritura, que se completará todo donde Él le va a manifestar, porque ya lo hizo, pero se va a consumar, si se podría decir así, diciéndole a la muerte, muerte, ya se acabó tu tiempo, ya no vas a reinar sobre ninguno de los míos, sobre ninguno. O sea, ya lo que va a haber es un cielo nuevo, una tierra nueva y se podría decir una nueva vida completamente con cuerpo transformado
en la que se le conoce como la eternidad o el paraíso o el nuevo Gan Edén, en donde solo, según lo que dice la Escritura, solo reinará la justicia y no va a haber relación con el pecado. Entonces, si vamos a un paraíso en donde hay personas que todavía están débiles porque tienen tentación de aquí y de allá, pues hay pecado. Va a haber pecado. Eh, por eso, cuando estudiamos lo que es el día de Yom Kippur, en donde todo el pueblo de Israel, los que cometían pecado y todavía no se habían arrepentido, y los ignorantes que lo habían hecho y no sabían que habían pecado, ese sacrificio los cubría y los reconciliaba. Y había una señal que sucedía. Y por eso estudiamos el Sefer, el libro de los Hebreos, porque nos transporta a lo que Yeshua significa con relación al día de Yom Kippur para nuestras vidas y que en Él estamos completos. Si nosotros por otra ocasión nos afligimos, lloramos, ayunamos, para el perdón de aquellos que no han alcanzado el perdón, para aquellos que todavía no les ha amanecido, que reciban la luz del Mesías y sean traídos al redil y escritos en el libro de la vida. Porque una de las cosas que también nos acuerda este tiempo del séptimo mes, Yom Kippur y todo esto, ¿verdad? De Sukkot y Shemini Atzeret, es esa relación en donde se dice que culturalmente decían que ese era el día en donde se abrían los libros y se buscaba quiénes estaban escritos en el libro de la vida. En ese último gran shofar. Y eso se podría decir como el juicio donde el rey se paraba frente a toda la multitud y decía, el que no esté escrito en este libro, lo vamos a echar fuera del reino, fuera de la tierra. No va a pertenecer a esto. Y por eso, obviamente, entendiendo estas cosas, sabemos que cuando el Mesías hablaba, ellos entendían claramente a lo que se estaba refiriendo. Hubo un hombre que mandó a sus mensajeros allá que llamaran, invitaran a muchos para la boda. Y fueron todos, y de momento entró uno y vino el padre y le dijo, oye, ven acá, ¿cómo tú estás aquí con esas vestiduras? Esas no son las vestiduras para estar aquí. Échalo fuera. No estaba escrito en el libro de la vida. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Mesías se podría decir, se sorprende cuando este romano centurión le dice, oye, yo no soy digno que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. O no he hallado un hombre aquí en Israel con tanta emuná como este hombre. En ese día vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en el reino a comer juntamente con Abraham, Isaac, Jacob y los hijos del reino, o sea, los que se supone que ya por ley estuviesen ya escritos en el libro de la vida para entrar a las bodas del Cordero, mm, los primeros que supone que estuviesen allí sentados con Abraham, Isaac y Jacob, pues ellos, por su incredulidad, muchos de ellos, no todos,
Yoshías está hablando, ¿verdad?, de manera de advertencia. Si ustedes siguen así, pues ustedes, de los hijos del reino, serán echados fuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso esa teoría también de todo Israel será salvo. Todo Israel. No importa cuán mal se haya comportado, en ese gran día será perdonado. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Aunque Israel fuese como la multitud de las estrellas y de la arena del mar, solo un remanente se salvará. Eso es lo que yo leo. Y cuando habla todo Israel será salvo, pues está hablando del Israel que cree en el Mesías Yeshua, que se compone de israelitas naturales, se podría decir del olivo, del olivo natural, y aquellos que fueron o que hemos sido injertados a ese olivo que es Yeshua. Esas ramas naturales que son ellos y nosotros las que hemos sido injertados. Hemos sido injertados en el Mesías Yeshua, nutriéndonos de la misma savia del olivo. Por eso no puede uno dar unos frutos y otro otros, porque todos están bajo una misma cabeza, recibiendo unas mismas órdenes. Y Yom Kippur nos enseña que Yeshua es ese Cohen Agadol, que es ese sumo sacerdote, que está por encima de Abraham, también relata. Dice, está por encima de Abraham. Porque si ese Melquisedec, al cual representaba al sumo sacerdote del cielo sin genealogía, y bendijo a Abraham, que cualquiera que lee Bereshit o Génesis diría, oh, mira, un suceso, se presentó un hombre enviado por el Eterno, y mira, y y se encontró con Abraham, y debido a que vio que en Abraham estaba la presencia del Eterno, le tiró esa bendición. No, le tiró esa bendición porque ya estaba todo, como dicen, fríamente calculado. Porque aquí Shaul, o el que escribió la carta de Hebreos, apoya en eso para decir y para establecer claramente, mira, ¿quién bendice a quién? ¿El menor al mayor o el mayor al menor? ¿Quién está más alto? Pues como Melquisedec bendijo a Abraham, está dando a entender que está por encima de Abraham en cuestión de, se podría decir, estatus espiritual. Pues ese Yeshua representa esa línea a la de Melquisedec. No es que es Melquisedec, no, representa esa línea, como se podría decir, esa línea de autoridad. ¿Y cuál es esa línea de autoridad? Que está por encima de qué? De todo lo que está aquí, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, de todo ello, porque fue enviado del cielo directamente y fue el Eterno dijo que le plació que en él habitara toda la plenitud de su deidad. Y por eso recalco, en el Mesías estamos completos. Y esto va a dar pie para la próxima reflexión que vamos a estar dando. Totalmente diferente a esta y a la anterior. A esta y a la anterior de Yom Kippur, que son cosas que he estado tratando de obviar. Y yo sé que tal vez a algunas personas le hubiese gustado escuchar. Y dice,
Pues alguien dio testimonio en el lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo del hombre para que de él te fijes en él? Lo has hecho poco inferior a los mensajeros, lo coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a Yeshua, quien fue hecho poco inferior a los mensajeros, coronado de gloria y honra, por haber padecido la muerte, para que por el favor de Elohim, la muerte que él probó, resulte en beneficio de todos. O sea, no se enfoquen en que si el templo está destruido o no. Ya Yeshua había hablado de antemano que esto iba a suceder. Sométanse y apóyense en aquel cuyo fundamento es inquebrantable, que ningún hombre ni ningún poder humano ni sobrenatural o espiritual puede tumbar. Es a ese Yeshua al cual el Todopoderoso sometió sobre él todo, lo puso bajo sus pies. Todo, y como estuvimos hablando en la anterior reflexión, en él le plació al Eterno restaurar todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. O sea, dando a entender que Yeshua no es que está siendo o que es superior a todo lo terrenal solamente, sino a todo lo que está en la tierra, todo lo que vemos en los cielos y todo lo que vemos debajo de los cielos. O sea, no hay poder, y para la mentalidad de ellos que pensaban mucho en deidades y en que todo, no hay un poder espiritual que saliera de los inframundos, de abajo, de lo profundo de la tierra, ni un poder que estuviese ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto cielo, ni en los cielos que ellos pudieran, ¿verdad?, contar, ni en las esferas espirituales de las tinieblas, que pudiera decir, yo le he quitado esto a Yeshua. Como, ¿verdad? Escuché de un hombre y cuando lo escuché me dio risa, porque tantas veces que lo había leído y no lo había entendido así. Y él dice, oye, cuando el enemigo, el Hasatán, le dijo a Yeshua, si te postras, te doy todo esto, todo este mundo te lo postra. ¿Tú le crees al enemigo? ¿Tú le crees al Hasatán? ¿Tú crees? Yeshua me imagino que lo tuvo que haber mirado y le hubiese dicho, pero sí, pero ¿cómo tú me vas a dar todo esto si todo esto es mío? O sea, que tú tengas poder delegado sobre las tinieblas que están provisionalmente reinando en parte de este mundo, no significa que todo esto es tuyo. O sea, si todo está sometido, iba a estar sometido bajo mis pies. Todas las cosas que fueron creadas fueron por medio de Él y para Él. O sea, si todo esto fue creado por medio de mí y para mí, tú me vas a decir, por eso es que te dicen que eres el padre de mentira, porque eres un mentiroso. Todas las cosas fueron sometidas. Y eso le da a entender, en este caso, a estas personas de esta época, que no tenían que desanimarse. ¿Por qué? Porque ni Roma, ni el emperador de Roma, ni sus dioses tenían poder. Todo está bajo los pies de Mesías. Y por medio de su muerte, para que beneficiara a todos los que creían en él.
porque le convenía a aquel por causa de quien y para quien existen todas las cosas, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, o sea, de nosotros, por medio de los padecimientos para conducir a muchísimos hijos a la gloria. Por tanto, el que santifica como los santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y yo siempre he dicho eso, yo anhelo y deseo que mi conducta, mi proceder sea tal que el Eterno no se avergüence de llamarse mi Dios, y que Yeshua no se avergüence de llamarme hermano. Porque eso es lo que enseña la Escritura. Dice que el Eterno, cuando le preguntan, ¿verdad?, sobre la resurrección, y Yeshua dice, oye, pero no has escuchado que para Él todos viven. Para Él todos viven y no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Pues ese es mi anhelo y mi deseo. Y a veces es un poco retante, lo reconozco en este tiempo, porque uno tiene la capacidad que uno tiene y la mentalidad que uno tiene basado en este tiempo que uno vive. Y uno ve o lee la historia de Abraham, de David, de estas personas, y uno dice, yo me quedo bien pequeñito a, a lo que ellos vivieron. Y luego leo claramente que hay dones que se le dan a cada quien. Entonces, ¿qué es lo más que puedo hacer? Enfocarme en que mi caminar, en las pruebas que se me presenten, ¿verdad? Porque ellos se hicieron, o el Eterno los hizo de gran renombre por las grandes pruebas también que presentaron, que pasaron, por las grandes dificultades que vivieron y demostraron, o el Eterno demostró, por medio de lo que ellos vivieron y lo que ellos pasaron y su fidelidad, cómo se mantuvo firme, que el Eterno está por encima de cualquier cosa. Y obviamente, y Yeshua es el ejemplo más grande que podemos tener. Entonces yo digo, pues conforme a las pruebas que me presente esta vida, conforme a las circunstancias que se me presenten, pues que mi fe nunca falle. Que yo permanezca en el Mesías siempre. Y dice otra vez, yo pondré mi confianza en Él. Y otra vez, aquí estoy yo con los hijos que me dio Yuhebehei. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera, Él participó también de eso mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Esto es el acusador. O sea, Él vino a destruir lo que de una u otra manera hasta el momento limita o nos limita a nosotros. Y para librar a los que por temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Porque la verdad es que Él no les tiende la mano a los mensajeros, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos para venir a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en el servicio delante de Elohim, para expiar los pecados del pueblo. Pues por haber pasado en la prueba puede socorrer a los que están bajo la prueba. O sea, no tienes que desanimarte
porque no hay un lugar físico. En Yeshua está el socorro seguro. Él está haciendo esa función en los cielos, delante del trono del Eterno, y expiando los pecados de la humanidad, de todos aquellos que se acercan al Eterno por medio de Yeshua. Y Él tiene todos los méritos, todas las calificaciones, y pasó todas las pruebas para socorrernos a todos los que estamos bajo las pruebas que estamos pasando. Y dice claramente ahí que Él le plació socorrer a la descendencia de Abraham. Así que si usted es cubano, es puertorriqueño, es dominicano, es panameño, es mexicano, es estadounidense, es hondureño, es guatemalteco, brasileño, argentino, de allá de Europa, de España, de Portugal, de donde usted es, sepa que si usted ha creído en el Mesías Yeshua y ha confiado plenamente en Él, ya usted no es gentil, ya usted no es una persona sin descendencia, ya usted no es una persona sin linaje, no, usted es un hombre o mujer que ha sido injertado en la savia del olivo juntamente con toda la descendencia de Abraham. Así que usted es linaje de Abraham, descendencia de Abraham, por lo consiguiente, eres ya co-ciudadano de las promesas de Abraham, que es en Israel. Así que usted está siendo partícipe de todas esas promesas, del perdón de pecado, de la salvación, de tu nombre escrito en el libro de la vida, de tener un abogado delante del trono, un sumo sacerdote, y usted ya está completo en el Mesías Yeshua. Ya usted está completo en el Mesías Yeshua. Y en este Yom Kippur, usted pueda decir, yo estoy aquí gozándome de que ese Cohen Hagadol que está en los cielos, al cual yo he puesto mi confianza, participó de todo lo que yo estoy padeciendo y es misericordioso para conmigo, y Él automáticamente ya me ha limpiado y perdonado de mis pecados y ha escrito mi nombre en el libro de la vida. No tenemos que estar clamando, intercediendo para ver si ese sumo sacerdote va a ser aceptado y calificado y ha tenido una vida íntegra delante del Eterno, a ver si es verdad que por medio de Él y por medio de una sangre de un animal, mis pecados van a ser perdonados. No, ya en Él estamos completos y sabemos que todas las cosas están sometidas debajo de sus pies. Por lo consiguiente, ¿de qué tenemos que temer? Como dice la carta a los romanos, a los que vivían en Roma. ¿Quién nos podrá separar del amor del Eterno? Tribulación, ni lo que está en esta tierra, ni fuera de esta tierra, ni principado, ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Elohim que es en el Mesías Yeshua. Nada. Si hay algún clamor que tengamos que hacer, que sea el que, si el Mesías no viene antes, en el próximo Yom Kippur, se añadan multitudes
a la Kehilá en el Mesías Yeshua, a la comunidad, al cuerpo del Mesías Yeshua. Que se añadan muchos más, que a Él le plazca llamar a multitudes más y que gocen de los beneficios del privilegio de ser parte del pueblo redimido. Familiares, amistades, conocidos y no conocidos, que se añadan al cuerpo de Mesías. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.